Pongo para grabar, vamos a meterle un poquitito de pata, es medio tarde. Eh, Tratemos de aprovechar la clase. Bueno, ¿alguna duda, algo que ustedes quieran consultar antes de arrancar? ¿No? Bueno, los vi muy calladitos, muy tranquilos. Generalmente cuando entraba antes era ahí medio, me metía en el medio del debate entre. Había algún debate siempre. Sí, sí, no sé si sintonizaba River Monumental, Tu Grato Nombre. ¿Qué pasa? Que la semana pasada cuando entró, profe, estaba el clásico de charla. Ah, claro, sí, Boca la mitad más uno, no sé bien qué era lo que Sí. sintonizaba, pero bueno, hoy los veo medio tranquilos, así que Están todos comiendo, profe. sí, 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 No, lo sí. que pasa, profe, es que el lunes tuvimos la presencial y se aclararon muchas cosas. Ah, arreglaron todo ahí. Se vieron muchas Exactamente. falencias que no Hubo vale la paz, pena discutir. No, bueno, claro. bueno, ustedes Sí. sabrán ahí cómo manejar el tema del grupo. Hubo un gran tercer tiempo. Ah, eso es lo importante, Dani, ¿o no? Sí, 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 Hubo un eso es abrazo entre fundamental para Héctor unir el y grupo. hubo un abrazo entre Héctor y ¿cómo se llama? Y Linares. Bravo. Ah, sí, Diego. Sí, un abrazo terrible. hubo un. Livares, Livares. Líbar, Mirá vos, faltaba una paso a los toros para cortar un poco la dulzura. exactamente, profe, exactamente. Muy bien. No, Cortamos ya con había. Fernet la dulzura. ¿Qué pasó, Dani? Cortamos con Fernet la dulzura. Ah, bueno, mirá vos. Lindo tercer tiempo, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Hicimos algo a la parry, Fernecito, Mirá qué un bien. picadito para los muchachos. A lo matadero. Totalmente. Bueno, me alegro, chicos, que la hayan pasado bien. Me alegro mucho. Se está armando un lindo grupo, parece, ¿no? Son Sí, muchos. sí, Sí, o sea, profe. nos llevamos bien todos menos con uno. Todos. Buenas Mira noches para que todos, menos para uno. Es me Sí, dio la mente. el saludo. Bueno, me ¿qué va a alegro ser, profe? que se lleven bien. Hacen más llevadero, obviamente, esto, por supuesto, y espero que sigan avanzando a lo largo del camino este largo, ¿no? Un poco lo habíamos hablado la semana pasada, también relacionándolo al concepto que empezamos ya a trabajar, que es el de motivación. Siempre me gusta hacer ese paralelismo, ¿no? Con respecto al camino que están haciendo ustedes. Eh, con respecto a la elección, ¿no? de esta profesión, del camino formativo, lo que implica también en términos no solamente del gusto o del deseo que pueda tener cada uno individualmente con respecto a la elección, insisto, de esta profesión tan difícil que se han elegido y tan satisfactoria, gratificante también a la vez, ingrata, como todo lo que pasa en el deporte. Pero bueno, lo importante es que dentro de todo eso lo eligen y principalmente un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Con respecto al tema de motivación, no solamente es esto de poner en movimiento, de ponerse en movimiento, que es lo que ustedes están reflejando semana a semana, clase a clase, de no solamente conectarse, sino también poner el cuerpo, poder intentar comprender los conceptos que van viendo en cada materia y principalmente esto que empezábamos a ver la clase pasada, ¿no? Lo que implica el desarrollo, la persistencia, todo lo que el concepto de motivación implica. Vuelvo a lo mismo, no solamente en ese incentivo, ese estímulo del comienzo de una actividad, sino principalmente en el desarrollo. Hoy vamos espero terminar, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, al menos la parte teórica creo que sí, no lo vamos a hacer muy extenso, yo se los dije desde el primer día, cada uno de los conceptos que veamos dentro de lo que es la psicología deportiva, vamos a ver conceptos obviamente introductorios, se trata de tener una base sólida de cada uno de los temas que vayamos viendo, pero bueno, entenderán lógicamente que cada concepto hasta nos puede llevar una cursada por cada una de las cosas que veamos, así que vamos a intentar de hacer un camino que sea no solamente introductorio, sino que haya ciertos conceptos que sean concretos, ¿no? Que son los que les van a servir a ustedes como les decía, no solamente para el desarrollo, sino como para también tener herramientas de intervención cuando les toque abordar este tipo de habilidades, ¿no? Les decía, hoy vamos a ver motivación, vamos a terminar de ver motivación. La clase que viene vamos a trabajar sobre el concepto de confianza.
Si nos alcanza el tiempo hoy, vamos a ver un recorte teórico, práctico, perdón, como para que se vaya comprendiendo de qué estamos hablando en cada uno de los temas que vamos viendo. Bueno, esto, ¿no? Si terminamos hoy o si no, comenzaremos la clase que viene con la parte práctica y bueno, ya nos meteremos en el concepto de confianza. Bueno, dicho esto, vamos a retomar lo que empezamos la clase pasada. Vamos a seguir hablando sobre el concepto de motivación. Creo que ya hemos hecho un recorrido bastante importante de lo que se define, ¿no? Como este concepto. Siempre comenzamos, es un poco reiterativo, pero no por eso menos importante, porque nuestro famoso esquema de interrelaciones nos permite reconocer, insisto, no solamente cada tema que vamos a ver, sino cómo se va vinculando también de forma bidireccional con los otros conceptos que ya iremos conociendo. Bueno, habíamos visto el concepto de motivación la semana pasada. ¿Alguno se acuerda qué recortamos, qué conceptos principales ustedes tienen que tener presente como para poder no solamente, como les decía, conocer de qué se trata cada habilidad psicológica, sino principalmente la posibilidad de incorporación a partir del razonamiento y que les permita después llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Qué recuerdan de lo que hablamos la clase pasada, el concepto de motivación? A ver. ¿Qué era lo que te llevaba a hacer algo que te gusta? Bien, perfecto. Es un concepto que está vinculado primero al movimiento, ¿no? El poner en movimiento algo, como Sí, decían ustedes. hacer que sea algo que te movilice, que te da algún motivo para hacer algo. Bien, perfecto, Objetivos que ese alcanzables. motivo, como bien decías vos, Tiago, está muchas veces asociado al bienestar, ¿no? Al gusto de realizar esa tarea. No se Claro. elige, no cualquiera genera motivación. Por eso, bueno, algo asociado al gusto y el placer de realizar esa tarea está vinculado, pero principalmente a mí me interesa esto del movimiento, ¿no? Del poner en acción algo que nos incentiva o nos moviliza o nos lleva a iniciar una tarea. Como un Bien. logro. Excelente, sí, el logro, vamos a ver un poco también de qué se trata eso en relación a la motivación y también vinculado a la confianza, ¿no? Que son dos temas que nosotros los vamos a presentar, si bien separados, pero que se vinculan íntimamente y se ligan directamente un concepto sobre el otro en relación no solamente a cómo se vinculan, sino qué influencia tiene uno sobre el otro, digamos, ¿no? Cómo determina un concepto al otro. Bien, el poner en movimiento, elegir una actividad que les genere gusto o placer realizarla. ¿Qué otro concepto se acuerdan? ¿Qué fue algo que diferenciamos, que dice ahí en la lámina? ¿De qué se diferencia? De la activación emocional. ¿Se acuerdan por qué habíamos hecho esa aclaración? Como era la motivación exterior Es y la momentáneo interior, eso. Sí, algo de eso. sí, lo que vos decías, Héctor, la motivación interior o exterior es otro concepto dentro de la motivación que son los tipos de motivación. Pero acá lo que intentamos Claro. es diferenciar lo que es la activación emocional que tiene que ver con un estímulo, muy bien, como bien lo reconocen, pero que está asociado a lo que se llama el arousal fisiológico, la activación fisiológica, ¿no? Esto que nos puede generar un incentivo muchas veces corporal y psicofísico, digamos, ¿no? También cognitivo, una activación que muchas veces se realiza en la entrada en calor, que a veces se realiza en las arengas. Son distintos momentos donde hay distintos estímulos o incentivos que generan una activación que se siente más en el cuerpo o en el pensamiento, una activación emocional. Pero como bien decía Tiago, tiene una duración corta, digamos, ¿no? Tiene que ver con ese estímulo que genera ese movimiento, pero como habíamos hablado anteriormente, la motivación es un proceso. Ese es otro concepto que es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? El segundo párrafo de la definición dice, es el producto de un conjunto de variables. Esto lo empezamos a ver la clase pasada, lo vamos a repasar hoy, y si llegamos a ver el ejemplo práctico que les traje, se va a entender mucho mejor. ¿Se acuerdan de que cuando hablamos del producto de variables sociales, ambientales e individuales, ¿se acuerdan qué eran? Sí, las sociales
Sí, tiene que ver con el tipo de actividad que uno va a hacer en el ámbito social. Si de repente todos los chicos juegan al fútbol, el nene va a querer jugar al fútbol, ponele. Bien, perfecto. Tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? En nuestro país, eh, el fútbol es un deporte muy popular, es el más popular de todos, es un deporte muy inclusivo. ¿M? Eso es también una variable importante, no es un deporte clasista, como se define muchas veces. Entonces permite que muchos chicos tengan ese estímulo, ¿no? Socialmente que le permita el acercamiento hacia ese tipo de deporte, ¿no? Y muchas veces nosotros lo vamos a ver, principalmente en esta licencia, sobre la iniciación deportiva, la etapa de la niñez, que está asociada a esa instancia, con las características que tiene la iniciación deportiva, lógicamente con las características que tiene la niñez, que cuando terminemos de ver estas habilidades ya no vamos a meter directamente ahí, pero muy bien, Antonio, excelente. Tiene que ver con ese tipo, ¿no? Con la parte cultural, con la parte social, con la parte donde creo que para muchos de nosotros que estamos acá, tal vez nuestro primer juguete fue una pelota, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera como un incentivo para el desarrollo posterior de ese deporte. Muy bien, la variable ambiental, ¿se acuerdan qué era? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, si en el lugar donde reside, donde se mueve la persona, no tiene las condiciones afines para lo que pretende hacer, bueno, eso tiene que ver con el ambiente. Muy Supongamos, bien, sí, en tiene. una zona de departamento que no puedan jugar a la pelota en la calle, supongamos. Bien, eso puede ser una condición, bien. Quizás nosotros hacemos más hincapié en lo que tiene que ver con el contexto del niño en cuestión, la familia, ¿no? Si ese chico va a tener un incentivo familiar, si esa familia va a acompañar el proceso, no solamente de la iniciación, sino principalmente del desarrollo. Otra variable ambiental, por ejemplo, es la alimentación de un niño, las problemáticas socioeconómicas, que muchas veces terminan siendo como variables problemáticas, digamos, ¿no? Pueden llegar a ser esos riesgos que pueda tener un niño en el desarrollo del deporte. Esto, ¿no? El contexto, la variable ambiental, insisto, ¿no? Si el chico cuenta con una familia de apoyo que no solamente lo acompañe, y lo incentive, sino principalmente que sea proveedor de, bueno, la indumentaria necesaria, el poder llevarlo a los entrenamientos, al que yo llevarlo a la competencia, que sea un ambiente contenedor y no un ambiente generador de presión, que también muchas veces termina sucediendo directamente o indirectamente. Hay padres que son por ahí muy exigentes de forma directa, buscando que el hijo tenga un rendimiento sobresaliente, que eso lo pueda llevar o promover a otros lugares. A veces es indirectamente cuando vamos a tener una clase hablando del rol de los padres. Indirectamente a veces generan presiones o exigencias a veces por querer ayudar, a veces por querer estar demasiado presente, a veces por ser entrometido en lugares que tienen que desarrollarse con su grupo o con el entrenador. Entonces, cuando los padres están excesivamente presentes, también es una variable ambiental que puede ser contraproducente para el desarrollo del chico. Entonces, la variable ambiental y más en edades de niños es una condición fundamental, insisto siempre con esto, no solamente para la elección, sino para el desarrollo del niño en la práctica del deporte. Ahí Bien, pasé algo en el grupo, a ver si lo quieren leer después, bueno, genial. referido a esto. Bueno, Referido a esto. buenísimo, Franco. Es más, estaría bueno si quieren la clase que viene lo debatimos, lo trabajamos entre todos. Pero bueno, es una variable ambiental la variable ambiental, perdón, son condiciones que terminan afectando a la motivación, ¿no? Muchas veces de forma positiva y en algunos casos de forma negativa, ¿no? Porque, como decíamos, si un chico, por ejemplo, no tiene un contexto que lo favorezca para desarrollarse en el deporte, probablemente, bueno, haya un abandono prematuro. Lo mismo con un chico que tal vez esté sufriendo exigencias demasiado grandes o que estén en un ambiente de presión, también lo mismo, la motivación se ve afectada de forma negativa y termina generando lo que se conoce como el abandono prematuro. Por eso tenemos en cuenta todas estas condiciones a la hora de cuidar, ¿no? Esta variable, principalmente en las edades que vamos a trabajar en esta licencia, ¿no? En la niñez. Y bueno, por último, la variable individual. ¿Se acuerdan que habíamos marcado como variable individual?
tiene que ver con las condiciones que tiene un chico para la práctica de un deporte o no, digamos, ¿no? Lo que a veces se conoce como los famosos, como dice, esto viene de fábrica, digamos, ¿no? Las condiciones que muchas veces tiene un niño innatas, que no sabemos bien desde dónde aparece esa facilidad o esa plasticidad para la práctica del deporte. Bueno, si bien todos los niños obviamente tienen derecho a la práctica deportiva o del fútbol, sabemos que algunos por ahí tienen mayores condiciones, otros no, y ese tipo de variables muchas veces también determina si un chico continúa, elige un deporte y se desarrolla, ¿no? Cuando el chico generalmente considera que, o no solamente el chico, digamos, ¿no? La familia o los que los acompañan al desarrollo, que el chico tiene condiciones, bueno, normalmente eso incentiva para el niño de seguir practicando el deporte, genera un estado de bienestar, muchas veces se fortalece su autoestima. Bueno, son distintas variables que hacen que el chico elija el deporte y se desarrolle, digamos, ¿no? Entonces son variables propias, no todos tienen las mismas condiciones, por eso algunos quizás inician la práctica, pero no se desarrollan a lo largo del tiempo. Entonces, la condición individual, obviamente que es una variable que determina muchas veces el desarrollo o no, o la elección o no. Otra variable individual, por ejemplo, puede ser el físico, ¿no? Chicos que por ahí tienen, no sé, cierta altura, por ejemplo, a veces se los disputan distintos deportes, el vóley, el básquet, el fútbol. Entonces, esas también son variables individuales que terminan muchas veces encauzando la elección de una actividad. Bien, decíamos entonces que la motivación es un proceso, principalmente, que resulta del producto de estas variables que fuimos reconociendo, sociales, ambientales e individuales, que decíamos determinan la elección, la intensidad de la actividad, la persistencia y por último término el rendimiento, ¿no? Todo esto que estuvimos viendo ya la clase pasada, todas estas variables tienen influencias, esto que le vengo marcando a ustedes, en la persistencia, intensidad y frecuencia de la conducta deportiva, ¿no? Esto, bueno, me parece algo lógico y fácil de entender, que si la motivación se ve fortalecida o se ve correctamente trabajada, probablemente el chico empiece a desarrollarse cada vez más en la práctica del deporte. Generalmente los niños quizás tienen, no sé, 2 o 3 estímulos semanales, más por ahí la clase que tengan de educación física en el colegio, más el tiempo que compiten, más el tiempo que por ahí juegan con los amiguitos, ¿no? Son distintos lugares donde se van desarrollando, pero que en la medida que va avanzando su camino dentro de lo que puede ser un club o una sociedad de fomento y demás, bueno, ahí se va intensificando cada vez más el desarrollo en la práctica, ¿no? Algo lógico. Bueno, todas estas variables, como decíamos, terminan interfiriendo en el aumento, el mantenimiento o la disminución, dependiendo de cómo este factor motivacional termina siendo, como les decía la clase pasada, el combustible de todo lo que se pone en movimiento. O sea que si la motivación no es correctamente trabajada o desarrollada o incentivada, probablemente se disminuya la conducta deportiva. En cambio, cuando eso se dé de una forma esperable, probablemente el niño cada vez vaya desarrollándose más en la práctica del fútbol, que es el deporte que nos toca en este caso. Bien, bueno, esto es solamente una aclaración, vamos a tratar de no detenernos mucho en todas las láminas, porque bueno, yo ahora sí ya les puedo confirmar, mañana me voy a poner al día con absolutamente todo, porque ya me guardé un momento en el día para poder hacer la parte que me falta, que es la de subirle las clases, la de subirle la parte en el Classroom y demás, así que mañana van a poder contar con todo. Mañana ya van a tener esto si lo quieren leer, a mí recién lo estuvimos aclarando, no me voy a detener mucho en todo, pero bueno, un poco lo que aclara esta lámina es que a veces se relaciona como casi como un concepto de sinónimo, de igualdad, la motivación con la activación emocional, lo que decíamos anteriormente. Eh, algunos entrenadores utilizan técnicas punitivas como gritos, insultos, golpes, porque consideran que cuanto más activado emocionalmente se encuentren sus jugadores, la motivación para rendir será al máximo, un concepto que es erróneo. No obstante, debemos advertir que a estos entrenadores que la motivación y la activación son dos constructos separados e independientes entre sí,
E importante los dos, ¿eh? Con esto no quiero decir que la activación emocional no sea importante para el rendimiento de un futbolista, ¿no? O sea, en cualquier edad. Por eso les nombraba anteriormente que a veces la instancia de precalentamiento precompetitivo, si bien se busca obviamente una activación corporal o física, también está la parte de la activación emocional, digamos, ¿no? Entonces en esto los profes tienen un rol fundamental, ¿no? Como para poder generar ese punto de activación justo que no pase ni del lado, digamos, donde el futbolista entre, como se dice, dormido, ¿no? Este es el gráfico que lo define muy claro. Es justo este concepto, el de activación, se los había presentado. Si un futbolista entra a jugar con una activación fisiológica baja, es lo que se conoce eso de entrar dormido, bueno, seguramente el rendimiento, como lo marca este gráfico, va a ser bajo. Si un jugador entra con una activación emocional demasiado alta, es lo que muchas veces se conoce como entrar pasado de rosca, ¿no? Decíamos que si entra adormecido va a tener obviamente deficiencia en el rendimiento y si entra pasado de rosca, por ejemplo, ¿qué imaginan que puede pasar? Una roja al toque, Bien, una patada por por ejemplo. ahí desmedida, una roja. Me ha pasado en partidos finales, o lo que le pasó a Advíncula ahora hace Mm, poquito, Sí, que al minuto lo echaron, entró sí, cebado. puede pasar, a nosotros nos pasó también en el partido, de hecho yo lo hablé con Julio, en el partido con River, que la expulsión de Santiago López nos había pasado también en otra instancia. No sé si Puede es ser, directamente asociado, puede ser digamos. Sí, verbalmente también, ¿no? Profe, ¿cómo? Puede ser un, verbalmente, que entre y ya se ponga a discutir con un Sí, rival. totalmente, exacto, bien, Marcos, muy bien. puede, Lo que termina Para profe, generando. ¿y cómo se hace para entrar en el momento justo? ¿Cómo se trabaja eso? y No, a puede, ver, vuelvo puede, vuelvo a decirte, ¿no? La parte de la entrada en calor es fundamental y bueno, en este caso me tocó hablarlo a mí con el entrenador de por ahí el discurso, ¿no? Previo, por eso les decía esto que la Claro, arenga, la arenga. claro, la arenga está bueno, digamos, para este tipo de activación, pero a veces también puede generar riesgos de otro estilo, si quieren, por ahí más tarde, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, yo vengo con ganas de ver muchas cosas pero no sé si nos va a alcanzar. La clase que viene seguramente vamos a ver distinto tipo, un tipo de arenga, por ejemplo, donde se va a ver, digamos, algo de esto que uno, viste, lo ve y dice, che, esto no sé si está bueno, digamos, ¿no? Por el tipo este de sobreactivación. De hecho, a veces hay un error claro en esto. Al menos yo lo digo como error, pongo mi puño y letra, digamos, yo lo defino así, con los videos motivacionales, digamos, los videos motivacionales, que es mal llamado motivacionales, a veces generan o sobreactivaciones o a veces parálisis, digamos, no siempre Ah, eh, el incentivo emocional termina teniendo los resultados que a uno... nosotros este año para el Día del Padre entramos al vestuario y había todas fotos con nuestros hijos Mm, y después antes que estábamos haciendo la entrada en calor, por el parlante de la cancha empezaron a pasar los mensajes de nuestros hijos para nosotros. mm. Y la verdad que a algunos les pegó muy Totalmente. fuerte. Sí, Mauro, no tengas duda. De hecho, hasta el propio Guardiola lo he escuchado, lo he leído en realidad en uno de sus libros, que él, antes de la final en Roma de Champions, le había armado un video donde aparecían imágenes de la familia, hablando, bueno, mandando mensajes también, y después contando no solamente que los primeros 15 minutos no la agarraron, creo que incluso, no sé si me acuerdo si el United creo que fue, hasta se había puesto en ventaja en esos primeros minutos y el propio Andrés Iniesta diciendo bueno, que habían quedado tan choqueados por el video que les costó después Claro. entrar en este estado. Hay otro video que se los voy a traer la clase que viene por ahí, si no alcanza, si no llegamos hoy a ver, digamos, si hoy llegamos a ver la parte práctica y nos queda la parte, perdón, teórica y la parte práctica de la clase que viene, yo muchas veces les traigo el video de cuando Diego vuelve al fútbol argentino, que juega con Colón, el famoso día de Segurola Ah, y Habana que con le parecen las dos Toscani. nenas. Le aparecen las dos nenas, lo tengo el video recortado
y vemos que el efecto es lo mismo, digamos, ¿no? Diego entra en un estado, parecería como propio de un jugador previo a un partido, ¿no? Con una concentración, un estado de concentración, de activación, ya con una entrada en calor, lógico, y de repente las dos nenas que salen de la caja. Y bueno, Diego prácticamente que se emociona y se larga a llorar en ese momento en el campo de juego. Y bueno, todos recordarán cómo fue esos primeros minutos, cómo fueron esos primeros minutos de Diego de ese partido. Después nadie se hizo cargo de eso, de quién fue la idea de la sorpresa, pero se habrá enojado ahí el León, me imagino, pero bueno, tuvo ese efecto, digamos, no siempre el video bueno, vos, Mauro, lo dijiste muy claro, digamos, ¿no? Sí, A sí. muchos, incluso a veces no se tiene en cuenta si alguno está pasando un problema familiar, si alguno está teniendo algún tipo de, no sé, por ejemplo, no sé, ahora nos tocó a nosotros que uno de los chicos está con la madre, la operaron un día antes del partido, entonces no son cosas que hay que tomar tan a la ligera y principalmente no hay fórmulas universales en esto. Esto es que siempre les remarco lo mismo y mucho más en un concepto como este, en el de motivación, porque lo que a uno le puede generar motivación, a otro tal vez le genera presión, lo que a alguno le puede generar un incentivo, a otro tal vez no le genera nada, porque no hay cuestiones universales con esto. Por eso el gran desafío de ustedes va a ser tener o poder encontrar qué punto, qué lugar, qué fibra ¿Qué pueden fibra tocar tocarle? con cada uno y quizás no con el otro, digamos, ¿no? Por historia de vida, por momento de la carrera, por juventud, por edad, por otra edad. Por eso es un Nada, gran desafío poder... Ariel, Sí, Dani. hay un video que vi de un chico debutando en España, no sé si el Málaga era, no me Sí, acuerdo lo bien, tengo, le agarra un ataque de ansiedad. le agarra ataque de ansiedad Sí, y cómo todos los compañeros, porque el técnico le reclamaba y lo quería sacar, sí, y cómo el trabajo de todos los compañeros diciéndole al técnico, no lo saques, déjalo, estaba debutando el chico, sí, sí, sí. y lo alentaban y respirá y tranquilo, 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 y bueno, logró sobrellevar eso, superar ese ataque de ansiedad y Sí, termina teniendo un debut bastante sí, ¿qué edad, bueno. Dani, cumplió. te acordás? Creo que está entre los 19, 18, 20 Sí, años. si quieren la clase que viene lo vemos, porque yo también lo tengo Es muy recortado. bueno el video, aparte por cómo lo Sí, narran los españoles también, sí, yo todo. lo presenté, Dani, en la licencia Pro, lo vimos hace un par de semanas con los chicos de esa licencia que ya terminó, y analizamos todo, digamos, ¿no? Primero el contexto, el concepto de presión, porque el concepto de presión, hay dos fuentes situacionales de presión fundamentales que tienen que ver con factores externos o factores internos, ¿no? Los factores externos tienen que ver con el contexto del partido que juega en cuestión y muchas veces lo que tiene que ver con el resultado de ese partido. No es lo mismo jugar, vos los tenés claro, Dani, por un ascenso, por un descenso, no es lo mismo jugar por, no sé, por salir campeón. Hay distintas instancias que hacen que ese contexto sea distinto un partido de otro o una instancia de otra. ¿Por qué? Porque el resultado en cuestión hace que sea distinto. Y después hay factores internos que tienen que ver con la propia autoexigencia, con los rasgos de personalidad que tiene cada uno y demás. Esas son las dos grandes fuentes de presión. Dentro de los factores externos, un debut en primera, como el de este chico, es ya un factor externo condicionante y posibilitador de estrés, como para cualquiera que nos toca la primera vez en algo, digamos, ¿no? Son situaciones traumáticas y por supuesto con altos grados de estrés. Entonces el chico es espectacular porque, bueno, hace el ingreso y de repente, bueno, empieza a tener imperfecciones o imprecisiones antinaturales, se le va la Claro, pelota por abajo del claro. pie, eh, quiso dar un pase boludo y erró y demás. Entonces el técnico, ¿cuál fue la primera reacción? Porque parte de lo que trabajamos también fue la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Lo vamos a ver la semana que viene, pero el entrenador primero le dice, dale, dale, meté, ¿entendés? Y el chico no tenía respuesta ante eso, cada vez se hundía más, hasta que en un momento le dice que tenía ese ataque de ansiedad y el técnico se da vuelta y dice, no puede ser. Entonces ahí analizamos también el lenguaje no verbal.
ahí los compañeros, como dice Dani, intervienen, le dicen al entrenador, no lo saques, no lo saques, y el entrenador tiene una conducta, a mi parecer, muy valiosa, que es correrse, porque él se dio cuenta que no podía manejar esa situación. Entonces hay un compañero de él que toma la posta y empieza a comunicarse verbalmente y no verbalmente con el compañero y le empieza a Sí, decir, tranquilo, el técnico, respira, pensa. el técnico era bastante como muy efusivo, Sí, pero con cara de malo y sí, como sí, que sí, era muy autoritario. Y sí, después cuando se hace a un exacto. costado, un compañero se para en la raya, Sí, un deja compañero hacer que la entrada en parecía calor, experimentado, parecía un tipo claro, grande. uno de los más grandes, y Sí, empieza a correr paralelo a la línea al lado de él y diciéndole respira, sí, respira, tranquilo, y así lo fue llevando y la verdad que sí, lo logró volvió a superar. estabilizarlo, digamos, ¿no? Nosotros lo que hablamos es cómo se desencadena un episodio de estrés, las consecuencias que tiene cognitivas, porque el chico Jugador del estaba Hércules era. perdido, y las consecuencias físicas, porque le empezó a faltar el aire, le empezó a faltar la respiración y física, o sea, los movimientos, la parte ya de ejecución motriz estaba totalmente condicionada. Eso es lo que pasa cuando un chico entra en un estado de parálisis por exigencias muy grandes. Entonces, bueno, vimos cómo se desencadena un episodio de estrés y cómo también qué estrategias utilizar para tratar de volver a estabilizar a un chico. Les va a pasar incluso con niños, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace muchas veces, casi por instinto, por no bancarnos ese tipo de situaciones? Es seguir como, dale, 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 ¿no? Al chico, dale, dale que vos podés, dale. Entonces ese tipo de incentivo, que es lo que hablábamos recién, en esos momentos no sirve, porque está claro que el chico no puede. Y seguir diciéndole, dale que vos podés, dale que vos... no está pudiendo. Quizás la intervención tiene que ser por otro lado, que se tranquilice, que trate de encontrar una estabilidad y no siempre decirle dale, dale, dale. Ese es casi un instinto que tenemos las personas de creer de que siempre se sale con el dale, vos podés, y cuando el chico no puede, hay que aceptar que no puede, como en este caso, no podía. La estrategia fue por otro lado, no seguir exigiéndole como tal vez quería el entrenador. Lo primero que le salió fue dale, dale, metele, dale, jugá. Acá estoy reviendo y decían, respirá, respirá, ¿Sí? afuera no hay nada, Afuera no no hay hay nada, le nadie, dicen. Sí, nadie te dice exacto, nada. exacto. eh, y fueron 10 15 minutos que el pibe estaba ido, Sí, empezó a respirar, empezó a mirarlo, el compañero corría alrededor sí, 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 le hacia hacía la línea, gestos. hasta que en un momento controla una pelota aérea bien, y ahí es como que le Sí, la cambió. gente lo aplaude, empieza a tener otro tipo Es que como de... que todo el mundo se puso, fue una conjunción de todos para tratar de levantarlo. Sí, sí, Acabo de sí, encontrar sí. el video, después lo voy a ver cuando Ante lo... esta situación es conveniente, profe, a veces sacar al chico, o sea, bueno, No creo, a dependiendo. ver, Yo creo que si lo hubieran sacado, lo hubieran frustrado para toda la sí, Sí, carrera. lo o matan, queda lo un queman. recuerdo mucho más traumático de esa, porque incluso el relator termina diciendo, y así pudo sobrellevar su debut, digamos, ¿no? Si hubiese sido frustrado, tiene otra marca, digamos, ¿no? No determinante, pero sí otro tipo de Sí, pero marca cuando vuelva a jugar condicionante. el próximo partido le va a quedar esa imagen Por también. eso, digamos, ¿no? A veces eso es un cuidado que tienen que tener, porque el técnico lo quería sacar y es entendible desde el lado profesional, pero acá es donde se juega otro tipo de cuidados que ustedes tienen que tener muchísimo cuidado con el manejo, porque esas cosas no se perdonan tan fácilmente en un grupo. Yo tuve un debut poco soñado en Mm. primera. Ah, sí. eh, sí, sí, sí. Me tocó debutar en Cancha Huracán. Y no sé, iban 10 minutos del primer tiempo y no la había tocado todavía. Eh, bueno, en ese momento me acuerdo la cancha de Huracán estaba muy mala, hubo un recital entre semana, viste que antes había recital y después la cancha era un potrero. Mm. Bueno, viene un tiro libre de costado y el delantero ellos cabecea, un cabezazo, nada, débil, a mi posición, que era para que pique y yo la embolse. Y cuando la pelota viene hacia mí, yo ya inclino el cuerpo como para embolsarla, no sé Una si me jugada están normal. viendo. Sí, la pelota pica en una mata y se levanta. Entonces como que se me iba a pasar.
y como que yo hago el gesto así, me dan el hombro, no entra, pero le quedó otra vez al 9 y la empuja el gol. Claro. Fue mi primer pelota en primera. Oh, terrible. Vos imaginate el murmullo de la gente. Yo tenía toda la hinchada de Chicago atrás, el murmullo que fue, porque encima después, bueno, por suerte a los 5 minutos logramos empatar y estábamos mejor y la pelota no me llegaba más al área. Claro, necesitabas tener una como para decir. Imagínate mi cabeza Sí. y el murmullo atrás de la gente me estaba carcomiendo por dentro. Hasta que después hubo la misma jugada y tomé la decisión de ir a descolgar el centro y cuando la descuelgo hubo una explosión de la gente, bien, ¿viste? Claro. Diciendo, porque también estaba la incertidumbre cómo iba a reaccionar yo. Claro, cómo ibas a reponerte. Porque por ahí me metía para adentro y moríamos. Totalmente. Y bueno, tomé coraje, la agarré y después terminé redondeando un partido bastante bueno y quedó como una anécdota del debut. Bueno, pero fíjate cómo se pusieron en juego un montón de factores psicológicos, ¿no? Porque primero, bueno, a nivel motivacional, obviamente tu primer partido, me imagino se habrán jugado un Mi montón de primer cosas. pelota en primera. Por eso mismo, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implica y cómo la confianza se pone en juego ahí, pero principalmente vos marcaste algo muy importante, ¿no? Cómo tu atención, cómo tu pensamiento interno, tu diálogo interno empezó a entrar en una serie de dudas, ¿no? Con respecto a cómo reaccionar, si te iba a condicionar o no, ya no era un estado, digamos, que seguramente hoy no lo tenés a la hora de enfrentar un Es partido. que yo siempre donde- fui muy confiado de mis condiciones. Claro, De cada cosa que yo hago, lo hago muy convencido, como bueno, que pareciera, a veces ese es hago el cosas concepto de confianza. a veces hago cosas que ni yo sé que hago, pero lo hago tan convencido que pareciera que sé de verdad lo que estoy haciendo. Bueno, Entonces pero confiaba tanto en mí que dije, bueno, ya está, mm, esto lo voy a sacar adelante. bueno, por eso digo, no, ni siquiera creo que parezca, debe ser así, digamos, ¿no? Porque por algo vos no tenés confianza en cualquier cosa, tenés confianza en lo que tenés entrenado, en lo que haces desde seguramente hace mucho tiempo, que habrás pasado por un montón de situaciones, no es que tenés confianza porque sí, digamos, ¿no? Una confianza que se construye, por eso también vinculado al concepto de motivación son procesos. La confianza es un proceso que muchas veces se desarrolla no tanto en la instancia de partido, sino en la previa, cómo uno se entrena, cómo uno, si, digamos, si se cuidó, si no se cuidó, si analizó al rival, si se Después siente bien. después te doy un ejemplo. Bueno, también el exceso de confianza me llevó a cometer muchos errores, Totalmente, pecados bueno, de acá juventud, está de pasado de rosca. este concepto, digamos, Eh, ¿no? El del exceso. Descolgaba, como te digo, descolgaba un centro y me encantaba. Y después quería ir a descolgar todo y me Claro, mandaba cada macanas. claro, claro, Y, claro. y después el tema semanal que vos decís, te juro, ponele, yo cuando tenía la mejor semana, entrenaba a pleno, me cuidaba, comía bien, descansaba bien, todo llegaba al partido relajado Mm. y no eran mis mejores partidos. Bueno, ahí es Cuando, individual, ¿no? claro, y después cuando tenía semanas que por ahí no hacía las cosas bien o entrenaba ahí, llegaba como eh, tensionado porque dije, hice cualquier cosa esta semana, Sí, te pone en un boludeé estado de y alerta. me ponía en estado de alerta, pero por ahí me llevaba a una concentración mayor Bueno. y terminaba teniendo unos partidos mejores. Ahí, Dani, esto vamos a hacerle un pequeño recorte para cuando veamos la clase de atención y concentración de la importancia de tener un estado de alerta, ¿no? Porque lo mismo, el que entra adormecido tiene una condición, otra, pero bueno, eso, por ejemplo, ¿no? De tener buenas semanas y que te produzca un estado de relajación, tiene que ver con tu individualidad, digamos, ¿no? A otro futbolista seguramente eso le puede generar un estado, digamos, de autoconfianza mayor. Más que nada también pasa por la posición nuestra, ¿no? Que por ahí es diferente Sí. al jugador de campo, que por ahí eh, yo creo que la relajación no es tan así. O sea, el mismo juego te lleva a estar más activo. Sí. Nosotros por ahí también hice un trabajo en su momento psicológico de me iba de los partidos. Bueno, O sea, el foco atencional es fundamental, pero bueno, viste ese que estado de alerta no siempre, no está tampoco en los 90 minutos.
No, no, es que a veces estaba jugando y estaba pensando qué iba a hacer después, mañana, Claro, qué estaba o te colgás haciendo mirando la Pedrito, hinchada. o miraba la tribuna, a ver dónde estaba mi familia. Mm, Y el hecho de empezar a hablar claro. todo el tiempo me hacía estar en partido y no Bueno, irme ese tanto. es un ritual que es una de las herramientas que nosotros usamos con los futbolistas, que lo mismo que es individual, digamos, ¿no? Los rituales, cada futbolista en particular lo va construyendo en relación a lo que necesita en cada momento para poder encontrar un equilibrio, bueno, en la parte atencional, en la confianza y demás. A mí me gusta trabajar un poco en el tema de la respiración, que generalmente ayuda también para bajar la frecuencia cardíaca y eso muchas veces termina como orientando la focalización. Ya vamos a ver cuando veamos el concepto de atención y concentración de qué se trata, pero bueno, tiene que ver con el recorte de ciertos estímulos que necesitamos para la cierta acción y la eliminación de otros, digamos, ¿no? Y es un proceso también, ¿no? La parte atencional también es un proceso, seleccionar el estímulo que necesito, descartar los que no necesito, poder sostenerlo durante el tiempo necesario que realice una tarea. A veces el estado atencional tiene momentos de lapsus o momentos de relajación, pero por momentos cuando ese foco atencional se reduce, se entra a un estado de alerta. Por eso todo el tiempo esto es dinámico, hay muchas variables, digamos, ¿no? Y cada uno va encontrando su punto exacto. Por ejemplo, en tu punto, Dani, tampoco creo que a propósito tenías malas semanas para después rendir bien. Eh, por eso digo, Mm, son variables, sí, son sí, variables. sí. O sea, bueno, obviamente uno era más joven, Sí, se manejaba diferente, vivimos en una nebulosa por ahí que, en una atmósfera diferente, y bueno, viste que empezás a jugar, nada, muchas sí. más No, distracciones, y mucho también tiempo al los pedo. niveles de estrés, Dani, porque, a ver, esto mucha gente no lo sabe, pero yo también lo estoy experimentando ahora. Muchas veces yo hace, creo que 3 semanas no tengo un día libre, por ejemplo, y eso también genera un agotamiento no solamente físico, sino mental, ¿no? Y no solamente, digamos, en el hecho del cansancio, ustedes que son los que juegan, hasta incluso verse la cara todos los días durante un mes seguido, digamos, ¿no? Eso también cuando vos Bueno, perdés y al otro día tenés que ir a entrenar y tenés que seguir y capaz que ustedes, Dani, que habrán jugado, capaz que miércoles jugaban, no sé, en Santiago del Estero, el domingo en Matadero, jueves estás con tu no, sí, sí, compañero, viernes capaz que concentraciones todo el perdiste. tiempo. Totalmente, No, es una no, profesión que tiene un desgaste mental muy grande, pero por esto, porque se juega cada vez, se juega cada 3, 4 días, a vos te habrá tocado viajar muchísimo, y esas son cosas que no se ven. Y es más, el hincha a veces cuando tenemos un día libre se enoja. ¿Cómo va a tener un día libre? Tiene que seguir. Es la necesidad de tener un día libre es distinto a cualquier, no tenemos fines de semana, por ejemplo, que eso es algo que para cualquier persona un fin de semana es no. lo más normal del mundo. Y que tampoco el día libre que tenés no puedes hacer lo mismo que los demás porque te Totalmente. juzgan. Totalmente, por eso digo, los niveles de estrés y de cansancio no son solamente porque juegan. Muchas dicen, no, ¿cómo no se bancan 2 partidos en una semana? Porque tiene que ver con todo esto, digamos, ¿no? No es solamente la parte física. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto en eso ahora. Esto después lo pueden leer ustedes solos, les decía, ¿no? A veces se confunde el insulto, el golpe, el grito con niveles de motivación. Otro especie de consejo, sugerencia que dice esta lámina es tener cuidado con la famosa frase vos podés, porque no todos pueden, entonces eso puede tener un efecto boomerang, ¿no? Que alguien le dice vos podés, si no podés, obviamente te vas a frustrar, no vas a generar un incentivo a favor de tu motivación. Bueno, esto lo nombré la clase pasada, lo traía hace unos minutos también un compañero, los 2 tipos de motivación, intrínseca, cuando hay un placer por realizar una tarea y ausencia de refuerzo externo, o sea, lo que se llama ausencia de recompensa, y el tipo de motivación externa, que tiene que ver con incentivos provenientes del exterior, centrado en recompensas obtenidas por su práctica, premios, posición, reconocimiento, dinero. Bueno, yo les decía un poco la clase pasada que los dos tipos de motivaciones no son excluyentes ni son opuestas, sino que al contrario, se entrelazan, conviven y son necesarias ambas. No es que solamente la intrínseca es importante o solamente la extrínseca. Ambas tienen que convivir, ambas conviven exactamente de manera correcta. No solamente que se relacionan, sino que muchas veces se retroalimentan, ¿no? Son 2 tipos de motivaciones que, bueno, obviamente cuando
La motivación intrínseca, creo yo, que tal vez, no sé si es la más importante, pero sí es la que muchas veces en situaciones tal vez adversas o donde no haya algún tipo de motivación extrínseca, es la que sostiene la cosa. ¿No? Es lo que hace que uno continúe en un camino, en un proyecto y demás, a pesar de que tal vez lo que está asociado a la motivación extrínseca, un premio, una posición, un reconocimiento, no sea lo que en ese momento retroalimente esa actividad. ¿No? Yo siempre remarco lo intrínseco porque, insisto, se sostiene en los momentos malos. En cambio, cuando la extrínseca no tiene esa condición, digamos, ¿no? Sirve más desde este lugar, desde la búsqueda de recompensa, ¿no? Tiene esa función, es un incentivo. Bien, un poquito más, Héctor, un poquito más, ya estamos. No, no, estoy escuchando y no, 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 ¿Estás me agarra visualizando? picazón Se había de dormido. ojo y eso. Escuchame, a esta hora, Héctor, ¿sabe qué? La gente normal ya está haciendo otra cosa. ¿Mm? No, No profe, pasa nada, no todo pasa nada. bien. Bueno, No, este es un está muy concepto bueno que esto. también les sugiero que lo lean ustedes. Es muy fácil de entender, pero sí muy importante para ustedes a la hora de ser entrenadores, que tiene que ver con poder reconocer a qué se atribuye cada situación o el resultado o el rendimiento o lo que ustedes se habían propuesto como objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la teoría de la atribución analiza el modo en que las personas interpretan sus conductas y demás personas de su entorno. Se pueden formular conclusiones que son útiles, ¿no? Por eso lo presento como una, no solamente como un concepto teórico, sino que les va a ser de utilidad para ustedes como herramienta de intervención. Es poder tener lo que se dice como una buena autocrítica, ¿no? Poder analizar a qué se deben los resultados. Si los resultados son atribuidos a factores internos, tiene que ver con la habilidad, el esfuerzo, el entrenamiento. Esto se ve mucho en los deportes individuales, ¿no? Lo que tiene que ver con la habilidad propia de cada deportista, un tenista, un boxeador, lo que sea. Obviamente también para un deporte en equipo, pero si tiene que ver con factores internos más que con factores externos que tienen que ver con la suerte, no sé, un rival que sea fácil o un rival que sea muy difícil, el árbitro y demás, digamos, si los resultados están atribuidos a una cuestión propia, probablemente aumente la motivación. Si los resultados negativos también están atribuidos a factores internos antes que factores externos, también obviamente influye de forma negativa, digamos, ¿no? Si se pierde por una falta de preparación propia y demás, obviamente que eso va a generar una afección negativa, ¿no? Eh, bueno, lo mismo el punto 3, si los resultados positivos son atribuidos a factores estables, lo que uno trabaja, lo que uno, frente a factores inestables, como decimos la suerte, eh, se propone como que eso en algún punto va a traer situaciones futuras exitosas. También pasa cuando a veces, por ejemplo, ¿no? En una buena autocrítica, si un resultado es negativo, pero, por ejemplo, el equipo jugó bien y perdió por un factor que puede ser o la suerte o el árbitro y demás, no se ve tan afectada la motivación, ¿no? Es como esa famosa frase de jugando así vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Bueno, eso es importante tener en cuenta como herramienta para precisamente mantener este tipo de factores, digamos, ¿no? Hacer una buena autocrítica, un buen análisis y tener en cuenta a qué se atribuye un resultado. Por eso se presenta así, ¿no? Como la teoría de la atribución. Comprender el proceso atribucional conlleva un gran número de implicaciones para entrenadores. Algunas de ellas son: el entrenador debe ayudar a analizar los motivos por el cual el deportista obtuvo éxito o fracaso, enseñar a sus deportistas a realizar atribuciones centradas en el esfuerzo y la habilidad y no tanto en factores externos, la habilidad, perdón, la suerte, la dificultad en la tarea. Esto es importante, la atribución cambia con la edad. Los entrenadores no deben considerar a los niños como adultos, pues ellos no perciben la competición en relación a causa y efecto del resultado de la misma forma que los adultos, ¿no? Esto, bueno, es una condición importante para transmitir a los niños. Y bueno, esto se los adelanté, es lo último que vamos a ver hoy, es la clase pasada. Les propongo, si ustedes quieren que lo lean, lo arrancamos la clase que viene con esto y después ya nos metemos en la parte práctica. Vamos a ver un ejemplo de estimulación
asociada, digamos, a la parte más psicofísica que hablábamos anteriormente. Vamos a ver el ejemplo que Dani trajo del chico que sufre el ataque de ansiedad y vamos a ver el testimonio de un entrenador de atletismo donde define con mucha precisión de qué se trata la motivación como proceso y esto de las variables sociales, ambientales e individuales. Con mucha precisión van a poder reconocer esto que estuvimos trabajando estas dos clases. Así que, bueno, esto con respecto al establecimiento de metas, se lo leo yo rápido, arrancamos con esto la clase que viene y vamos a tener una clase muy práctica la que viene, así que generalmente son las más entretenidas. Bueno, el establecimiento de metas, ¿por qué es importante? Bueno, dirige la atención y la acción de los individuos, cuáles son los objetivos que debe alcanzar, importante. Lo que hablamos al principio con respecto a la motivación, moviliza la energía y el esfuerzo, los objetivos, el planteamiento de metas tiene que implicar eso, ¿no? Una motivación, un movimiento, energía y esfuerzo. Los objetivos tienen que ser cuidadosamente trazados, tienen que ser objetivos que sean realizables, pero que le lleven un costo, un esfuerzo al deportista poder lograrlo. ¿Por qué? Porque si el objetivo es muy fácil de conseguir, generalmente los factores motivacionales bajan porque no da su mejor esfuerzo. Digamos, no, se desperdicia talento, como se dice en esos casos. En cambio, si el objetivo es muy difícil de lograr, lo más probable es que se frustre. Por eso tiene que ser un objetivo a corto plazo, que sea realizable y que implique un esfuerzo, ¿no? Esto es una condición importante para el establecimiento de metas. Y de esa manera también se va a entrelazar el concepto de confianza. Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si el objetivo es difícil, pero es realizable y se logra, la confianza se sostiene o se alimenta. Si el objetivo es muy fácil, la confianza puede llegar a un exceso de confianza, ¿no? A no llevarlo a un estado equilibrado. Y si el objetivo es muy difícil, la confianza va a disminuir, porque al no realizarlo, baja la motivación y afecta también esa creencia individual. Parece fácil y de sentido común, pero no siempre se tiene el cuidado como para poder establecerlo correctamente. Por eso es que nosotros no solamente lo nombramos y lo proponemos como una estrategia a realizar, sino principalmente porque la importancia del cuidado a la hora de trazar un objetivo, ya sea grupal o individual, con un niño. Bueno, debe implicar un compromiso, debe ser dinámico, porque una vez que se logra un objetivo hay que proponer otro. Hay que tener una buena evaluación, por eso hablar de esto del concepto de atribución. La competición mejorará el rendimiento, por supuesto, porque genera objetivos más altos y el grado de compromiso también aumenta. Y el punto 5 es muy importante, ¿no? Poder realizar metas a corto plazo que sean puentes para metas a mediano plazo, que a su vez sean puentes para las metas a largo plazo, digamos, ¿no? Esto también es importante porque, no sé, por ejemplo, poner como objetivo salir campeón es un objetivo a largo plazo y que solo uno lo logra, ¿no? Entonces, muchas veces eso termina siendo unido por objetivos por ahí a corto plazo, que tiene que ver con semana a semana, partido a partido, y a mediano plazo, donde uno puede trazar una fecha, por ejemplo, no sé, mitad de torneo, falta un tercio, un cuarto. Son distintos tipos de establecimiento de metas, porque imagínense si uno se pone como objetivo único salir campeón y por ahí tuviste la mala fortuna de perder las 2 o 3 primeras fechas, ¿qué pasa después? Sí, ¿No? lo contaba Dani en la clase Famoso pasada. paso a paso, ¿no? Exacto. Y después terminaron encontrándose arriba de todo, en la tabla de posiciones. Exacto, Ahora tienen pero otro. eso se va construyendo, digamos, ¿no? Por eso es importante que sirvan como puente. Bueno, chicos, 10:30 de la noche, pasaditas. Vamos a descansar, que ya los veo ahí algunos con lo justo. Famoso paso a paso de De Bambino Mostaza. Veira. Sí. No, Merlo. Merlo, perdón. Merlo. Merlo, Dios, perdón. ¿Cuánto le Héctor, da los Héctor a la cabezazos, capitanía vos? Bueno, Estoy perdón, durmiendo, loco. Héctor, estoy durmiendo. Pero, che, están ahí con la marca. Está viendo en qué te equivocás, Sí, amigo. hay que cortar para que no se hagan monópono. Lo que es ser grande, ¿eh? Tiago, Parece Chapulín Colorado, ¿viste? Chapulín Que si Colorado no parece. se, si no se hace monópono.
Algunos le conocí la voz cuando se saltaron recién, ¿eh? Mirá que para otra cosa me hablaron. Sí, profe, vio lo que es ser grande, ¿eh? Como Boquita, ¿viste? Como Boquita. Bueno, chicos, buenas Nos vemos, noches, que profe. descansen. Gracias por Gracias, profe. tomarse y Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chao, chicos, buena Buenas semana. Chau, noches, chau. muchachos. Gracias Chau, chau. igualmente.